Esta noche vamos a continuar con las clases de apoyo por elementos básicos para poder trabajar en esta geometría. Hablamos del punto, hablamos de la recta, hablamos de semirrecta, hablamos de segmento de recta, hablamos del punto medio de un segmento de recta. Y con estos elementos empezamos a trabajar ejercicios. La anterior semana hicimos un ejemplo en el cual a través de los conceptos mencionados y a través de ciertas estrategias y con ayuda de procedimientos algebraicos hemos podido resolver este ejercicio. El día de hoy me gustaría comenzar haciendo otro ejemplo de este tema de líneas y segmentos para reforzar lo que hemos hablado la anterior semana. Entonces, lo primero que voy a hacer es anotar en la pizarra justamente el problema preparado para hoy. Muy bien, el problema dice de la siguiente manera: sobre una línea recta se dan los puntos consecutivos A, B, C y D. Hallar el segmento BC, sabiendo que el segmento AB mide 2, el segmento CD mide 3 y se cumple esta igualdad. 1 sobre AB más 1 sobre el segmento AD es igual a 2 veces el segmento AC. Bien. Entonces, solución. Habíamos mencionado que para poder resolver un ejercicio es importante, primeramente, considerar ciertos detalles que nos permitan resolver el ejercicio. Por ejemplo, una de las primeras cosas que debemos ubicar es saber claramente qué es lo que te pide el ejercicio. Si nosotros nos ponemos a buscar en este problema, el ejercicio claramente nos está pidiendo hallar la medida del segmento BC. Entonces lo vamos a poner aquí inicialmente. Posteriormente, otros elementos importantes que debemos considerar son los datos, porque justamente a partir de ellos es que vamos a ir formando ecuaciones, en la mayoría de los casos, para que de esa manera podamos resolver el ejercicio. Entonces, pero además de los datos, otra cosa importante y que va a pasar en la mayoría de los casos de nuestra área, de nuestra rama, es la gráfica, una gráfica. Hablamos de que es muy natural pensar en trabajar sobre una gráfica en geometría, porque geometría básicamente trabaja sobre eso, ¿ok? Entonces, graficamos, tenemos una línea recta, nos interesa esta parte, de esa línea, la parte donde están estos 4 puntos que son consecutivos.
ubicamos los puntos A, B, C y D. Y a partir de la gráfica que acabamos de trabajar, vamos a ir poniendo los datos. Por ejemplo, sabemos que AB tiene medida 2. Este es el segmento AB. Ponemos directamente el valor de su medida. El segmento CD, según el problema, mide 3. Ponemos directamente su medida. Y el segmento BC en este caso es justamente el desconocido y el que queremos saber. Por estrategia habíamos mencionado la anterior semana que nos conviene mucho asignar una incógnita, una letra y trabajar con ella para poder resolver el problema. Es decir, en vez de estar trabajando con BC, por ejemplo, le podríamos llamar X. Entonces, de ahora en adelante, BC se llama X y por lo tanto lo que vamos a buscar es el valor de X. Bien, ahora sí, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos una igualdad, una ecuación en este caso. Y esta ecuación es la que vamos a utilizar, a partir de esta igualdad es la que vamos a utilizar para poder resolver el problema. Entonces, anotamos esta ecuación. Recordemos que esto es un dato directo. El problema menciona que existe esta relación, esta igualdad se cumple. Entonces comenzamos a reemplazar. Reemplazamos y al reemplazar obtenemos lo siguiente. Sabemos que la medida del segmento AB es un dato, es un valor conocido, es 2. Seguimos reemplazando, más 1. ¿Qué pasa con el segmento AD? El segmento AD sería todo este segmento. En todo caso, es la unión de los segmentos AB, BC y CD. Recuerden que mencionamos desde la anterior clase el hecho de que si vos tenés 2 o más segmentos juntos y queremos saber la medida de todos juntos, entonces lo podemos obtener a través de una suma o expresándolo como una suma. Y es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, considerando eso, tendríamos que poner de la siguiente manera. 2 más X más 3. Seguimos reemplazando. Esto es igual 2. El segmento AC, tenemos este segmento. Viene a ser la unión del segmento AB con el segmento BC. Por lo tanto, sería 2 más X. Ahora sí, ya tenemos la ecuación en función de la incógnita X, que es lo que estaríamos buscando en este problema. Entonces, ahora lo que nos toca es resolver esta ecuación. Vamos a averiguar qué tipo de ecuación es esta. Para lograr saber eso necesito ir desarrollando la ecuación y llevarlo a una forma general. Es decir, tenemos un medio, aquí sumando podríamos expresarlo como X, 2 más 3 es 5. Y aquí 2 más X más 2 es indistintamente lo mismo. Lo voy a poner como X más 2. Algo que
debemos generalmente buscar para poder resolver una ecuación es procurar eliminar las fracciones, los denominadores en todo caso, simplificarlos. Para lograr eso, primero debemos buscar el MCM de los denominadores o el común denominador. Busquemos el MCM. En este caso, no es posible factorizar ninguno de los denominadores, entonces ya puedo rápidamente mencionar cuál sería el MCM. El MCM en este caso, o el común denominador, sería el producto de los tres denominadores, es decir, 2 multiplicado por x más 5 multiplicado por x más 2. Bien, hay una propiedad en las igualdades que nos dice que lo que yo puedo hacer es multiplicar un miembro de la ecuación por un número en multiplicar por ese mismo número la otra ecuación. Entonces, si yo multiplico por un número miembro de la ecuación, debo hacer lo mismo con el otro miembro de la ecuación. Y justamente, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar por esta expresión, por el común denominador hallado. Vamos a trabajar la resolución por este lado. Vamos a trabajar la resolución por este lado. Entonces, vamos a multiplicar miembro izquierdo por el común denominador, miembro derecho por el común denominador. Lo tendríamos de esta manera. 1/2 más 1 sobre x más 5. Todo el miembro izquierdo multiplicado por el común denominador. De manera similar, el miembro derecho tenemos, esto es igual, 2 sobre x más 2, multiplicamos por el común denominador. Bien, recordemos otra propiedad, la propiedad distributiva de la multiplicación con sumas y restas. Justamente eso se presenta por este lado. Tenemos todo esto multiplicándose con una suma. Por propiedad distributiva, eso quiere decir que se va a multiplicar con cada una de las dos fracciones. Entonces tendríamos de la siguiente manera. Voy a aprovechar en la parte derecha, no hay distribución, directamente podemos simplificar x más 2 con x más 2, entonces vamos escribiendo y realizando las operaciones indicadas. Tenemos 2 por 2, eso sería igual a 4, todo eso multiplicado por x más 5. Continuamos, vamos simplificando todo lo demás.
Por ejemplo, podemos simplificar aquí 2 con 2 y ahora aquí queda 1, entonces simplemente hay que realizar las operaciones indicadas, propiedad distributiva. Recordemos x por x va a ser x por 2, 5 por x, 5 por 2. Realizando esas operaciones obtenemos x por x es x al cuadrado, x por 2 sería 2x, 5 por x sería 5x, 5 por 2 sería 10. Continuamos y en este caso podemos simplificar x más 5 con x más 5. ¿Qué nos queda? 1 por 2, que va a seguir siendo 2, y este 2 multiplica a x más 2. 2 por x sería más 2x, 2 por 2 sería más 4. Aquí también tenemos propiedad distributiva. 4 por x sería 4x, 4 por 5 sería 20. De esa manera hemos logrado que la ecuación ya no sea fraccionaria, ¿ok? Y en este caso con coeficientes enteros. Lo siguiente que debemos hacer es empezar a ordenar. Por lo que estoy viendo por acá, este término cuadrático está apareciendo y no veo otro que lo pueda eliminar. Por lo tanto, estoy deduciendo que esta ecuación es una ecuación de segundo grado. Cuando tenemos una ecuación de segundo grado, lo común es llevar todos los términos, incluyendo el independiente, a un solo miembro de la ecuación. Copiamos entonces x cuadrado, términos semejantes, tenemos 2x, 5x, 2x, procedemos a realizar la suma, 2 más 5, 7, más 2, 9x. Tenemos los independientes, 10 más 4 es 14. También procedemos a transponer, buscando hacer lo que mencionaba de poner todo a un solo miembro de la ecuación. Entonces, al transponer, quedaría menos 4x menos 20, igual a 0. Seguimos simplificando términos semejantes. Tenemos acá 9x menos 4x, eso resulta 5x. 14 menos 20, eso resulta menos 6, igual a 0. De esa manera tenemos la ecuación de segundo grado, lo tenemos en su forma general y bueno, de aquí en adelante hay que decidir el método que crean más conveniente para poder resolver esta ecuación y utilizar factorización. Recuerden que con fórmula general también podría ser otro método que pudieran escoger. Voy a descomponer x cuadrado en x. Signos, el primer signo que se ve lo copiamos, más. Ahora, los dos signos que se ven multiplicamos, más por menos, menos. Siguiendo la regla de estos dos números multiplicados me tienen que dar este último y estos dos números restados me tienen que dar el coeficiente del medio. Para lograr eso, los números adecuados serían estos dos. 6 por 1 sería 6, 6 menos 1 sería 5. Esa es la factorización correcta. Y luego hay una propiedad que nos dice lo siguiente. Si yo tengo dos o más factores multiplicándose y la multiplicación es igual a 0, eso quiere decir que cada uno de esos factores tiene que ser igual a 0. Lo podemos poner en casos. Por ejemplo, caso 1, x más 6 igual a 0. Se ha convertido en una ecuación de primer grado donde solamente tenemos que despejar la x
Entonces, x es igual a menos 6. Como primera solución. Caso 2. X menos 1 igual a 0. Despejando x vale 1. Bueno, teóricamente una ecuación de segundo grado esperamos de manera general que tenga dos soluciones, pueden ser reales y diferentes, pueden ser reales e iguales y puede haber el caso de soluciones complejas o imaginarias. En nuestro caso han salido dos soluciones reales y diferentes, pero hay un detalle. Las soluciones, una es negativa, la otra es positiva y ahora nos toca ir al contexto del problema. ¿Qué representa la X que acabo de encontrar? Recordemos que la X, hemos asignado X a la medida del segmento BC, a la medida del segmento BC. Y justamente el segmento BC es lo que estamos buscando. BC es un segmento. Las medidas en la parte de geometría plana son estrictamente positivas. Por ese motivo, la medida o la opción de x igual a menos 6 no es aceptable en el contexto del problema y con la única opción que nos estaríamos quedando es con esta de acá. Por lo tanto, puedo concluir que el segmento pedido, que en este caso es el segmento BC, tiene medida 1. Y de esa manera hemos resuelto este problema. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas y nosotros vamos a ir respondiendo a sus dudas, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen del problema, teníamos 4 puntos en una misma recta, A, B, C, D, de manera consecutiva, dato AB2, dato CD3, queríamos saber cuánto vale BC. Asignamos una incógnita al segmento BC, y con esta ecuación, que también era un dato, hemos ido reemplazando con los otros datos. AB vale 2, AD es la unión de los 3, la unión se representa algebraicamente con la suma, AC, es la unión de estos dos. También se representa algebraicamente con la suma. Hemos resuelto la ecuación. Buscamos el común denominador, hemos multiplicado ambos miembros por el común denominador, hemos simplificado lo que se podía simplificar, hemos aplicado la propiedad distributiva de la multiplicación con sumas y restas, en varias ocasiones, hemos ido simplificando términos semejantes, hemos llevado a su forma general. Hemos decidido por un método, en este caso factorización. Recordar, otro método sería fórmula general. Hemos obtenido ambas soluciones, dos soluciones, una de ellas negativa y por el contexto del problema, porque X está representando la medida de un segmento, hemos mencionado que esa opción no iba a ser tomada en cuenta y pues nos queda la única opción y esa es la respuesta final. Con este problema he querido complementar lo que hemos iniciado la anterior semana. Habíamos hecho también un ejemplo a través de los datos, habíamos planteado ecuaciones y en ese caso obtuvimos más de una ecuación, lo que nos llevó a resolver un sistema de ecuaciones.
En este caso solo hemos utilizado o hemos planteado una ecuación que era de segundo grado y con eso hemos resuelto el problema. Entonces existe una variedad de casos que podrían presentarse en este tipo de ejercicios. Puede ser un ejercicio donde solo nos encontremos con una ecuación de primer grado o con una de segundo o con una de grado mayor tal vez, o tal vez nos podemos encontrar con varias ecuaciones y nos tocaría en ese caso resolver un sistema de ecuaciones. Bien, para continuar, de este tema no. Muy bien, vamos a continuar y avanzando un poco más a esta rama que hemos mencionado, geometría plana. Ahora me quiero entrar al área de los ángulos, otro objeto muy importante, muy utilizado en la geometría. ¿Qué es un ángulo? Ok, me están pidiendo con la fórmula general. Claro, vamos a escribir otra vez entonces solo la ecuación en su forma general. La ecuación nos quedó de esta manera: x cuadrado, si no estoy mal fue esto, igual a 0. Voy a revisar. Correcto. Esta fue la ecuación de segundo grado que hemos obtenido en su forma general. Entonces, respondiendo a la pregunta de resolver esta misma ecuación, pero esta vez con la fórmula general, bien, primero lo que tenemos que hacer es recordar la fórmula general. La fórmula general dice de la siguiente manera: x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Ok? De esa manera obtenemos directamente el valor de x. Bueno, los valores porque, como sabemos bien, estamos esperando dos soluciones. Pero la pregunta es, ¿qué es a? ¿Qué es b? ¿Qué es c? A, B y C vienen a ser los coeficientes en la forma general de la ecuación de segundo grado. A es el coeficiente del término al cuadrado. Recordemos que si hay un término y no tiene un número delante, no tiene ese coeficiente de manera visible, se sobreentiende que es 1. Eso quiere decir que en este caso A vale 1. B es el coeficiente del término lineal, del término de primer grado, del que está al lado de la X. En este caso, 5 positivo. Muy importante considerar los signos por si acaso. Y C es el término independiente. En este caso, menos 6. X es igual, por lo tanto, a. Reemplazamos los datos. Menos B. ¿Qué es B? B es 5. Más menos la raíz cuadrada. B otra vez, es decir, 5 al cuadrado. Tomen en cuenta que cuando anotamos A, B y C, no anotamos la variable, solo los coeficientes, ¿ok? Cuidado de estar poniéndome aquí 5x, nada.
solo el coeficiente. 5, 5 al cuadrado, menos 4 multiplicado por A, que es 1, y multiplicado por C, que es menos 6. Sobre 2 multiplicado por A, que en este caso es 1. Bien, entonces nos queda una expresión que es numérica, entonces simplemente hay que realizar las operaciones indicadas. X es igual a menos 5 más menos, elevamos al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, multiplicamos menos por menos es más. Multiplicamos ahora los números, 4 por 1, 4, por 6 sería 24. Multiplicamos aquí abajo el denominador, 2 por 1 es 2. Seguimos realizando operaciones. La suma 49, 25 más 24 es 49, sobre 2. La raíz de 49, raíz cuadrada de 49 es exacta. Podemos trabajar. Nos quedaría de esta manera. Bien, ahora separémoslo en dos casos. Llamémoslo x1. Esta va a ser mi primera solución, x sub 1. Voy a anotar la expresión considerando la parte positiva del más menos. Realizamos las operaciones, 7 menos 5, 2, dividido entre 2 es 1. Primera solución, x sub 2. Lo mismo, pero esta vez en la parte del más menos te quedas con el negativo. Menos 5 menos 7 sobre 2. Menos 5 menos 7 es menos 12. Y menos 12 entre 2 es menos 6. Y si comparamos con las soluciones obtenidas con el método anterior, llegamos a las mismas. Una es menos 6 y la otra es 1. Por el contexto del problema hemos descartado esta y nos hemos quedado con esta. Esos son los dos métodos que principalmente se utilizan para resolver una ecuación de segundo grado. Factorización por un lado y la fórmula general por el otro lado. Algunas ventajas y desventajas. Primero, desventaja de la fórmula general, por ejemplo, que tenés que saber la fórmula general. Por ejemplo, un examen no es común que te den la fórmula general, tenés que saberla. La ventaja de la fórmula general es que siempre, luego del cálculo que se haga, va a botar dos soluciones y vas a saber qué tipo de soluciones tenemos. Porque recuerden que hay tres tipos de soluciones que podríamos obtener de una ecuación de segundo grado. Reales y diferentes, que es nuestro caso. También la segunda opción es reales e iguales. Y la tercera opción podría ser soluciones imaginarias, complejas, que en muchos casos, por contextos de problemas, no nos sirve o no son soluciones que nos interesan. En el caso de factorización, ¿cuál es la ventaja? Hay trinomios o trinomios especialmente que son fáciles de factorizar con el método de aspas, por ejemplo. Son directos. ¿Cuál es la desventaja? Que algunos trinomios ya no son tan fáciles de factorizar. Incluso hay casos que no vas a poder factorizar los trinomios. Eso va a pasar, por ejemplo, si las soluciones son complejas o irracionales. Muy bien. Recuerden que seguimos atentos a sus preguntas, entonces cualquier consulta que tengan, cualquier duda,
mientras vayamos explicando, consúltenos y vamos a responder a sus dudas. Ok, justamente la primera manera que resolví es básicamente el método de aspas. Es básicamente el método de aspas. A ver, lo aclaro. Solo que es un poquito más directo. Lo que yo hice, por ejemplo, fue directamente poner los dos pares de paréntesis y simplemente distribuir este primer término en partes iguales, poner los signos correspondientes y buscar estos numeritos. Multiplicados estos, restados esto. ¿Cuáles dijimos? Estos dos, ¿verdad? 6 por 1, 6, 6 menos 1, 5. Esta manera uno la puede utilizar, es un poquito más directa, uno la puede utilizar solamente si el coeficiente aquí es 1. ¿Ok? Si el coeficiente aquí es 1, entonces yo puedo hacer de manera directa esto. Ahora, lo que tal vez comúnmente conocemos como el método de aspas, básicamente es lo mismo, pero lo vamos a desglosar de la siguiente manera. Tenemos el trinomio y lo que hacemos es descomponer el término cuadrático y el término independiente. Para el caso del término cuadrático no hay otra opción que descomponerlo en x. Lo mismo que puse acá. Esto es esto. La regla de signos otra vez es la misma, es decir, el primer signo que veo, ese lo voy a poner, y el segundo signo es resultado de la multiplicación de los dos que veo. Más por menos, menos. Ahora tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6. Y bueno, vamos a optar por estos números de acá. Aunque sí hay otras opciones, ¿verdad? Por ejemplo, otra opción podría ser 2 por 3. Pero haciendo con 2 por 3, veríamos que no se cumple la condición que se nos pide que se cumpla. Y para que veamos eso, intentemos con 2 por 3. El método de aspas nos dice lo siguiente: vas a multiplicar en cruzado. Aspas se refiere a eso, cruzado, aspas es en cruzado. Multiplicamos, x por 2 es 2x, x por menos 3 es menos 3x, y con los resultados, dependiendo de los signos, si son signos iguales, se suman y se pone el mismo signo. Si son diferentes, se restan y se pone el signo del mayor. En este caso, diferentes, resto, signo del mayor, entonces sería menos x. Este resultado tendría que coincidir con el término del medio. Exactamente, y eso incluye el signo por si acaso. No me serviría que sea menos 5x, por ejemplo. Si fuera eso, tengo que hacer algo para poder arreglar ese problemita del signo, que es fácil arreglar. Simplemente es intercambiar los signos. Pero cuando sale otro número, entonces, bueno, en este caso, sí o sí tengo que cambiar estos dos números de acá. Y es por eso que les decía, muy bien, sí, 2 por 3 es 6, pero esos números, realizando el procedimiento de aspas, no resulta en lo que estaba esperando. 5x es lo que estoy esperando y me salió menos x. En cambio, si ponemos 6 y 1, multiplicamos 6x menos x, también restamos y la resta es 5x. Y en este caso, justamente da lo que estábamos esperando. Ya para poner los factores, se escriben de manera horizontal.
entre paréntesis x más 6, entre paréntesis x menos 1. Ese es el método de aspas que comúnmente solemos aprender. Entonces, vemos la importancia del álgebra básica para poder resolver problemas de geometría, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Tengo que saber los diferentes métodos para resolver ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, especialmente o principalmente esos dos. Y luego, saber manejar y resolver sistemas de ecuaciones también, ¿sí? Son métodos y herramientas básicas de álgebra que las necesitamos para geometría. Muy bien, entonces hasta aquí hemos ido hablando acerca de rectas, semirrectas, segmentos de rectas y justamente los dos problemas, los dos ejemplos que hemos resuelto tenían que ver con segmentos de recta. Con cada uno de ellos hemos planteado ecuaciones y hemos ido resolviendo un sistema de ecuaciones, por ejemplo en el primer caso, y en este otro una ecuación de segundo grado, y hemos visto los diferentes métodos que podemos utilizar para resolverlo. Ahora me gustaría darles una introducción a lo siguiente que quiero que veamos y de esa manera también dejarles con una idea de lo que vamos a ir viendo también para la siguiente clase de geometría, ¿sí? Les estaba hablando de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Ángulo es sinónimo de abertura. Entonces, vamos a borrar esta parte. Cuando medimos ángulos, estamos midiendo cuánto se abre algo. Ahora, la idea o las partes de un ángulo tenemos dos semirrectas, ¿ok? Dos semirrectas. Estas semirrectas van a recibir el nombre de lados. Este es un lado y este es el otro lado. Lados. Por el momento de esa manera, no hay un lado inicial, un lado final. Por el momento no lo vamos a considerar de esa manera en esta rama. Simplemente lados. Semirrectas. Ahora aclaro por qué semirrectas. Recuerden que una semirrecta tiene un inicio, pero no tiene un final. Y justamente una característica del ángulo es que los lados, las semirrectas que están siendo lados del ángulo, justamente tienen su inicio en el mismo lugar. Y ese inicio recibe el nombre de vértice.
Y bueno, lo que más nos interesa, lo que vamos a medir es la abertura. Toda esta región en sí es el ángulo. Abertura o ángulo. Entonces, lo que nos interesa, lo que vamos a medir es esto, la abertura. Cuidado, no nos interesa tanto la región, porque esta no es una región limitada. ¿Por qué digo que no es limitada? Porque recuerden, estos son semirrectas, continúan de manera infinita. Entonces, si yo, por ejemplo, tomara esta abertura es la misma que esta abertura. Miden lo mismo, hablando de aberturas. Es la misma abertura. Entonces, no estamos considerando en sí el tamaño de los lados, porque recalco, los lados en sí son semirrectas. En ciertos ejercicios, claro que los lados van a ser segmentos de recta o se van a ver como segmentos de recta, pero lo formal es que los lados sean semirrectas. Recuerden que estas cabezas de flecha indican que se extienden infinitamente. Ok, entonces vamos a medir aberturas. Obviamente, mientras más se abre, mide más. Mientras menos abierto, mide menos. Y algo importante que debemos considerar son las unidades, ¿no? ¿Qué tipo de unidades se trabajan para medir ángulos? Principalmente 3. Tenemos los grados sexagesimales. Tenemos los radianes. De manera general, estos son los dos principales, las dos unidades con las que mayormente se trabaja, y mucho más esta. En ciertos casos esto, pero de manera general ambos podrían aparecer en sus ejercicios. También tenemos otro tipo de grados que son los grados centesimales. Que también podríamos considerarlos, pero son menos utilizados. Ahora, ¿cuál es la relación entre ellos? Una vuelta completa son 360 grados sexagesimales, son 2pi radianes y son 400 grados centesimales. Entonces, esta es nuestra referencia o relación principal entre las 3 unidades con las que podríamos trabajar. Para la siguiente semana, entonces, vamos a estar preparando y resolviendo ejercicios justamente que incluyan ángulos. ¿Cómo podríamos resolver estos ejercicios? Entonces, los invito a que nos sigan acompañando en estas clases de apoyo y podamos seguir ayudándonos entre nosotros. Buenas noches.